Generalmente, cuando pensamos en la arquitectura de un edificio, digo cualquier edificio, hay este concepto muy claro del muro de carga. Ajá, el pilar fundamental. Exacto. Es esa pared robusta diseñada específicamente para sostener, pues, todo el peso de la estructura. Si uno quita los demás soportes, ese muro de carga absorbe toda la presión, en silencio, Sí, totalmente. y resiste, y resiste, y resiste, hasta que un día, inevitablemente, aparece una grieta fina. Y claro, cuando el muro de carga se agrieta, hay pánico total en todo el edificio. Es que así es. Y bueno, bienvenidos a The Deep Dive. Es un principio básico de la física, pero yo estoy seguro de que funciona como una radiografía perfecta de lo que pasa con el comportamiento humano en los grupos. Pues sí, porque nos encanta crear esta ilusión de que la resistencia de nuestros líderes es infinita, ¿no? Creemos que esos pilares nunca van a ceder ante el estrés acumulado. Pero luego observamos las dinámicas de equipo en situaciones de crisis real y de repente nos damos cuenta de que esos muros de carga respiran, tienen emociones, sufren de fatiga crónica y, sobre todo, tienen un límite bastante tangible. Definitivamente. Y alcanzan ese límite más rápido de lo que pensamos. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque hoy, en nuestra exploración, tenemos frente a nosotros un laboratorio perfecto de este comportamiento al límite. Nuestra misión en este análisis a fondo es explorar precisamente esa psicología de la presión extrema, la economía de la supervivencia y, pues, el inmenso costo del liderazgo. Es un tema fascinante. Y para hacerlo, nos vamos a sumergir en el colapso psicológico y táctico que vimos en la jornada del miércoles de Hexatlón. Todo esto tomando como base el resumen y el análisis detallado que hace el canal de YouTube Proyecto TV. Que siempre traen unos desgloses buenísimos. Sí, muy precisos. Y ojo, no vamos a hablar de un simple marcador o de quién ganó qué carrera. Vamos a hablar de por qué la mente humana se quiebra. Lo fascinante aquí es cómo un entorno de alta exigencia desnuda nuestras verdaderas estrategias de afrontamiento, o sea, cómo lidiamos con el estrés de verdad. Lo que vimos esta semana no es un tema de quién corre más rápido o quién tiene mejor puntería. No, para nada. Es un caso de estudio literal sobre cómo las dinámicas colectivas se fracturan bajo el peso de la expectativa y cómo el estrés reescribe por completo las reglas sociales dentro de una tribu. O sea, un colapso en tiempo real. Y empecemos justamente por ese muro de carga que mencionábamos al principio. Porque en el equipo rojo, ese muro tiene nombre y apellido, y es Mati Álvarez. Híjole, sí, el caso de Mati es el ejemplo perfecto de esto. La imagen que se proyecta de ella en estos últimos días es de una tensión brutal. Ella misma confiesa, de viva voz, que esta está siendo su temporada más difícil y desgastante. Se nota exhausta. Y con toda la razón. Y lo dice abiertamente, o sea, está cansada de tener que ser siempre la que resuelve, la que tiene que dar la cara, la que mandan por delante cuando el barco se está hundiendo. Claro, es el comodín de emergencia permanente. Exacto. Y hay una escena en particular que es muy reveladora. Llega a un circuito de tiro, y ella, que es la figura de autoridad máxima ahí, simplemente dice, o sea, pide la palabra y dice que no se siente bien, que no quiere pasar, que vaya alguien más. Una petición súper válida y humana, digo. Pues sí, pero ¿qué hace su equipo? Le hacen malas caras, o sea, se enojan con ella. Esa reacción, esas malas caras de las que hablas, es el síntoma de una enfermedad grupal súper común, que es la atrofia por dependencia extrema. A ver, ¿cómo es eso de la atrofia? Pues mira, cuando un grupo se acostumbra a que un talento excepcional intervenga para resolver todas las crisis, el resto de los miembros entra en una zona de confort pasiva. Su propio desarrollo se estanca por completo. Claro, porque alguien más les hace la tarea, básicamente. Exactamente. Entonces, cuando ese talento excepcional pide una pausa, la reacción del equipo no surge de una falta de empatía consciente. O sea, no es que digan, ¡ay, qué mala eres! Surge del pánico. Del pánico de tener que resolverlo ellos. Sí, evolutivamente sienten que su mecanismo principal de supervivencia está fallando. Ese enojo hacia Mati es, en el fondo, terror puro, a tener que valerse por sí mismos en la arena. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero tiene todo el sentido. Es que todos hemos visto esa dinámica en la vida real. Quienes nos escuchan seguramente ya identificaron a esa persona en sus propios entornos. Uy, en la oficina, en la escuela, en todos lados.
Totalmente. Es la clásica figura del empleado estrella en la oficina corporativa, ¿no? El que saca el trabajo de 3 departamentos él solo. O el estudiante aplicado en los proyectos escolares al que todos le delegan la parte más difícil. El que hace todo el PowerPoint y la investigación. Ese mero. Y todo mundo le aplaude, celebran los resultados, se sacan un 10, pero en el instante en que esa persona pide un respiro o dice, hoy no puedo, se le tacha de egoísta o de no tener la camiseta bien puesta. Sí, es súper injusto. Es lo que en psicología llamamos el síndrome del héroe cansado. Toda la estructura completa se vuelve parasitaria hacia su miembro más fuerte. Parasitaria. Qué buena palabra para describirlo. Pero a ver, me voy a hacer el abogado del diablo un segundo. A ver, dime. ¿No es acaso el deber intrínseco del atleta más fuerte cargar con el equipo? Digo, si alguien es objetivamente el mejor, si sus estadísticas son muy superiores y su efectividad ya está comprobada, ¿no es su obligación estratégica e incluso moral dentro de un juego asumir ese rol protagónico y resolver el problema? O sea, es una competencia al final del día. Entiendo por dónde vas. Y sí, el liderazgo sí conlleva una responsabilidad mayor. Eso es innegable. El que tiene más capacidad suele tener que aportar más. Exacto, es lo lógico, ¿no? Sí. Pero si miramos esto desde la perspectiva de la viabilidad a largo plazo, la dependencia unilateral es una receta para el desastre. Un talento individual descomunal puede ganar un punto decisivo. Claro, puede salvar un día, pero no puede sostener una temporada entera sin colapsar. O sea, el cuerpo cobra factura. El cuerpo y la mente. Cuando se fuerza a la figura principal a operar siempre en números rojos de energía, se genera un desgaste mental que trasciende muchísimo el cansancio físico. El cuerpo de Matty puede seguir corriendo, pero el cerebro empieza a tomar decisiones erráticas. Empieza a fallar el sistema operativo. Exacto. Y eso es exactamente lo que explica el colapso masivo que vimos en el duelo de los enigmas. Uy, qué bueno que tocas el duelo de los enigmas, porque lo que sucedió ahí es digno de estudio clínico. Para ponerlo en términos coloquiales, como bien lo resumen los análisis de Proyecto TV, el equipo rojo hizo un mega oso, un ridículo monumental. Sí, fue muy duro de ver. Tenían absolutamente todo a su favor. O sea, el momento anímico era de ellos. Llevaban una ventaja aplastante. Iban 5-2 o 6-2 sobre los azules. Ya lo tenían en la bolsa. Llegó el momento clave, y Matty, cumpliendo su rol de muro de carga, como decíamos, los pone en match point. Estaban a un solo punto de cerrar la victoria. Un solo punto. Y no pudieron. Pero el equipo fue incapaz de dar el golpe final. Los azules empezaron a remar contracorriente, ganaron punto a punto, empataron el marcador y obligaron a definir todo en unos relevos súper dramáticos. Y ahí hay que prestar mucha atención a los nombres que van a esos relevos, porque es clave. Por el lado de los rojos, mandan a su artillería súper pesada. Va Mario, va el mono y va la propia Matty. Sus mejores cartas, sin duda. ¿Sí? Y por el lado de los azules, van Valerie y Alexis. Sobre el papel, analizando pura estadística, los rojos debieron haber cerrado ese circuito sin problema alguno. Pero la victoria termina siendo azul. Es increíble. Y hay un detalle que le agrega, pues una capa de ironía casi cruel a toda esta situación. Se están llevando al límite del colapso físico y mental, sudando la gota gorda, matándose en la arena. ¿Y por qué premio? Ay, no, los premios de esa jornada. O sea, las recompensas de los enigmas eran lo que podríamos llamar chafitas, la verdad, bastante decepcionantes. Hablamos de una freidora de aire, una batidora inteligente y una olla de presión inteligente. Es de risa. Digo, una olla de presión. Se estaban matando y destrozando emocionalmente por electrodomésticos de cocina. Y aún así, la presión los hizo pedazos. Ese es un punto fundamental para entender la psicología deportiva. O sea, el valor del premio material en ese nivel de estrés es completamente irrelevante. No estaban compitiendo por una freidora de aire. Entonces, ¿por qué competían? Estaban compitiendo por evitar el exilio social y la humillación ante el rival. Perder una ventaja de 5-2 genera un pánico abrumador, porque la narrativa interna cambia en segundos. Pasa de un «somos los dominadores» a un «somos un completo fracaso». Claro, el golpe al ego es durísimo. Y lo que vimos en esos relevos finales, especialmente en figuras veteranas como Matty, el mono, o incluso en otros momentos con Evelyn y Koch,
Es el fenómeno clínico de ahogarse bajo presión, el famoso choking. A ver, explícanos esto. ¿Cuál es la diferencia técnica entre ahogarse por presión, el choking, y simplemente, pues, cometer un error por pánico? Porque a simple vista parece que es lo mismo, ¿no? Solo fallaron. Pareciera, pero son procesos neurológicos opuestos. O sea, el pánico ocurre cuando dejamos de pensar por completo y el instinto animal toma el control. Es una reacción de supervivencia básica, donde hay demasiada poca conciencia de lo que haces. Ok, el instinto de huida. Exacto. El choking, en cambio, ocurre cuando hay demasiada conciencia. Los atletas de élite tienen sus movimientos súper automatizados en la memoria muscular, ¿no? Tiran a la canasta o al blanco sin pensar. Sí, ya lo han hecho 1000 veces. Pero bajo una presión extrema como la de no querer ser el culpable de perder una ventaja de 5-2 frente a tu tribu, el cerebro empieza a monitorear conscientemente cada pequeño movimiento del brazo, cada respiración. Se sobreanalizan en tiempo real. Exactamente. Pasan de un sistema automático a un sistema manual. Y eso destruye por completo la fluidez del movimiento. Se vuelven torpes porque están pensando demasiado en la historia de su propio desempeño en lugar de simplemente ejecutar la acción. ¡Wow! Básicamente, el peso de su propia leyenda los aplasta. Totalmente. Pero entonces, si el muro de carga se está agrietando y el talento individual ya no es una garantía absoluta, porque pues el cerebro les juega estas malas pasadas, ¿de qué se agarra un equipo? Necesitan desesperadamente una red de seguridad. Y aquí es donde se pone muy interesante. A ver, cuéntame. Porque entramos al terreno de la supervivencia pura y dura. O sea, las medallas transferibles. El martes vimos cómo Katia Gallego del equipo azul se colgó la medalla transferible femenina. Y este miércoles es el turno de disputar la versión masculina. Claro, si conectamos esto con el panorama general de las interacciones humanas en este grupo, la introducción del concepto transferible cambia por completo la naturaleza del juego. Es que es otro nivel de estrategia. Ya vimos ejemplos claros recientemente, como el caso de Doris en el equipo azul, quien tuvo que canjear su medalla hace poco para salvarse del riesgo inminente de eliminación. Sin embargo, el verdadero valor de estas medallas no radica únicamente en usarlas para uno mismo. Claro, de entrada funcionan como vidas extra, ¿no? Como el típico hongo verde en un videojuego de Mario Bros. Exactamente, el hongo verde. Pero la palabra transferible le inyecta una dosis de maquiavelismo tremendo a la competencia. Dejan de ser simples reconocimientos deportivos de fui el más rápido. Se convierten en herramientas políticas. Es una economía de favores en su máxima expresión. O sea, una medalla transferible opera como una moneda de cambio social de altísimo valor. Quien posee esa medalla en este momento, que es Katia, experimenta un aumento inmediato en su estatus jerárquico dentro de la tribu. De repente todos quieren ser su amigo. Pues sí, y ni siquiera necesita usarla para obtener beneficios. El simple hecho de tenerla, de que la traiga colgada, obliga a todos a su alrededor a tratarla de manera diferente. Tener la capacidad de ceder esa vida extra crea una red invisible de lealtades, de deudas morales latentes y, claro, de alianzas estratégicas. Claro. En un entorno donde los recursos son escasos y el margen de error es mínimo, convertirte en la persona que tiene el poder de salvar a otro te vuelve indispensable. Es un seguro de vida social. Imaginemos que alguien, digamos, es el único que tiene un botiquín de primeros auxilios en una isla desierta, donde todos los demás corren el riesgo de lastimarse. Nadie va a pelearse con el dueño del botiquín. Obvio no. Van a querer estar en sus buenos términos, le van a ofrecer de su comida, lo van a cuidar. Y para sumarle todavía más caos a esta economía de supervivencia, el miércoles entra en escena un factor disruptivo buenísimo. El regreso de Primetime. Así es. El regreso a los circuitos de Humberto Primetime Noriega después de una pausa médica, una lesión que lo mantuvo al margen. Nada más pisar la arena, las proyecciones y los análisis lo colocan como uno de los grandes favoritos para llevarse esa medalla masculina. Viene con todo. Compitiendo codo a codo con pesos pesados como el mono por los rojos, y la trifecta de Coque, Alexis y Leo por los azules. El reingreso de un competidor fuerte tras una ausencia prolongada siempre genera un choque sísmico en el ecosistema de ambos equipos. Siempre. Ajá. ¿Por qué mueve tanto las aguas? Por un lado, inyecta una dosis de esperanza renovada en su propio bando, claro. Pero por otro, obliga a los oponentes a recalibrar todas sus estrategias mentales.
Tienen que lidiar con una variable que ya habían sacado de su ecuación táctica, lo cual genera un desgaste de energía adicional, simplemente intentando predecir cómo va a rendir. Y algo que siempre resulta cautivador de estas dinámicas y que de verdad le dan mucha emoción al análisis del programa, es la belleza de lo inesperado. Uy, sí. O sea, nos genera mucha fascinación cuando alguien que de plano no estaba en el radar inicial, aquel por el que nadie apostaba ni un peso, termina arrebatándole la victoria a los supuestos titanes invencibles. A fin de cuentas, hay un paralelismo muy claro con el mundo real para quienes nos escuchan. Totalmente. Quien da por sentadas las cosas suele llevarse las peores sorpresas, y a veces esa persona que operaba en las sombras termina definiendo el rumbo de toda una organización. Este fenómeno, que es conocido comúnmente como el efecto del caballo negro o el Dark Horse, tiene una explicación psicológica muy sólida. Radica en la asimetría de la presión. ¿Cómo funciona esa simetría? Y sienten que tienen la obligación ineludible de ganar para mantener su estatus, el competidor inesperado opera desde una posición de libertad absoluta. Claro, nadie espera nada de ellos. Exacto. Su narrativa interna es, pues no tengo nada que perder. Y esa ligereza mental elimina la carga cognitiva de la que hablábamos antes con el choking, lo que se traduce directamente en una ejecución biomecánica mucho más suelta, atrevida y, paradójicamente, muchísimo más precisa. Entonces el que no tiene nada que perder se vuelve el más peligroso de todos en la pista. Sin duda alguna. Y todo este caldo de cultivo psicológico, las inseguridades, la fatiga extrema, la lucha encarnizada por las medallas y el poder político interno nos lleva al clímax de la jornada, que es la anticipada batalla colosal. Que se veía venir fuertísima. Según lo que ha adelantado Antonio Rosique, y afortunadamente esta vez, el premio no es una freidora de aire. Menos mal, ya era hora. Sí, se promete un incentivo espectacular que, según los rumores y el análisis, va a permitir a los atletas salir de los agobiantes límites de los circuitos de hexatlón. Se habla de la posibilidad de un viaje en catamarán o de sentarse por fin a tener una comida real en una mesa. En fin, una vía de escape. Y no hay que subestimar el poder de un incentivo que rompe el confinamiento. De verdad, después de semanas atrapados en un ciclo repetitivo de arena, sudor, campamentos y estrés constante, la promesa de salir de los límites actúa como una intervención psicológica gigante. Les regresa la humanidad casi. Exactamente. Ofrecer una probada de humanidad y de normalidad a personas sometidas a deprivación sensorial y emocional eleva la intensidad de la competencia a niveles peligrosos. Ya no están lanzando aros por puntos en una tabla de posiciones, están peleando por su salud mental, por la oportunidad de sentirse personas normales durante un par de horas. Es fortísimo ponerlo en esos términos, pero es la realidad del juego. Pero lo que resulta verdaderamente ilustrativo de esta batalla colosal es el enorme choque que hay entre la expectativa generada por el público y la realidad que se está desenvolviendo en la arena. Claro, los famosos spoilers o rumores. Al principio de la semana, el ruido exterior y ciertas filtraciones sugerían que se venía una tormenta perfecta para el equipo azul, una racha casi catastrófica y que los rojos iban a dominar a placer todos los días. Sin embargo, los hechos han demostrado exactamente lo contrario. Han callado bocas, la verdad. Sí, los azules vienen hilando victorias importantísimas. Ganaron ese dramático duelo de enigmas viniendo de atrás. Aseguraron poder político con la medalla de Katia. Y de cara al ganador del miércoles, el panorama sigue siendo un absoluto misterio. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se gestiona la inercia colectiva frente a la adversidad. O sea, si analizamos la pura capacidad física, el equipo rojo tiene números formidables. Poseen el talento puro para pasar por encima de la oposición en cualquier momento. Atletas olímpicos, no es cualquier cosa. Exacto, pero la realidad expone que están siendo canibalizados por sus propios fantasmas mentales. Esa incapacidad crónica para finiquitar un circuito cuando tienen una ventaja aplastante de 5-2 demuestra que el talento atlético sin una cohesión mental sólida es sumamente frágil. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si los pronósticos apuntaban al hundimiento total de los azules y resulta que están flotando con mayor estabilidad que nunca, la imagen que me viene a la mente es la de un surfista. A ver, desarrolla esa idea. Un buen surfista sabe que es inútil intentar detener una ola gigante o golpear el océano con fuerza bruta. O sea, el agua siempre va a ganar, te va a revolcar. Lo que hace el surfista es aceptar el caos, encontrar su centro de gravedad y utilizar la energía arrolladora de esa ola en su favor para ganar velocidad. Me encanta la analogía.
En contraste, da la impresión de que los rojos están atrapados en el agua, tratando de agarrarse a codazos con la corriente, hundidos por su propia frustración y peleando contra la ola. En el pasado, y han atravesado semanas grises terribles, pero la verdadera métrica de la resiliencia es la velocidad de adaptación. ¿Qué tan rápido te levantas? ¿Y cómo te adaptas? El equipo azul está aprendiendo a redistribuir el peso, justo como el surfista. Están utilizando sus medallas, están empujando a nuevas figuras para no sobrecargar a un solo individuo. Se están adaptando a la forma del agua. Mientras que los rojos... El equipo rojo, por el contrario, muestra una rigidez estructural peligrosa. Siguen exigiendo que su muro de carga original, a pesar de estar visiblemente agrietado y agotado como Mati, soporte el peso íntegro del edificio. Y ante el menor temblor emocional, la estructura entera amenaza con venirse abajo. ¡Híjole! ¡Qué recorrido tan revelador hemos tenido en nuestra sesión de hoy! Quienes nos han acompañado a lo largo de este análisis a fondo han podido observar cómo transitamos desde el colapso silencioso bajo presión y el enorme costo psicológico de ser el héroe designado de un grupo. Pasando, claro, por el valor oculto de las redes de seguridad y la economía de favores. Así es, hasta llegar a la innegable realidad de que la flexibilidad y la capacidad de adaptación constante siempre terminarán venciendo a la pura fuerza bruta y a cualquier pronóstico que intente dictar el futuro. Y el valor real de desmenuzar estos escenarios de alto rendimiento radica en su aplicación práctica para cualquier persona. Estas dinámicas no se limitan a un circuito de televisión con obstáculos. Para nada. Ocurren en las juntas directivas, en los proyectos universitarios y en los comedores de cualquier hogar de la gente que nos escucha. Reconocer cuándo nuestro equipo depende peligrosamente de una sola persona o aprender a acumular e invertir nuestro propio capital social son herramientas fundamentales. Es supervivencia pura. Exacto. Y cultivar esa agilidad mental para surfear la incertidumbre en lugar de desgastarnos combatiéndola de frente, te ayuda a sobrevivir y prosperar en cualquier entorno social. Nos ofrece un espejo espectacular para mirar nuestras propias interacciones diarias. Y bueno, antes de cerrar formalmente nuestra exploración de hoy, quiero dejar una última idea rebotando para que la audiencia la rume por su cuenta en casa. Excelente. Hemos hablado largo y tendido sobre ese famoso muro de carga y cómo sufre la estructura cuando éste se debilita. Pero vamos a darle la vuelta a la moneda. Si un equipo depende a tal grado de un solo héroe, que el resto de los miembros pierde la capacidad de desarrollar su propia fuerza y resiliencia, ¿no será que la mera existencia de ese héroe perpetúa la debilidad de los demás? ¡Wow! Ese es un buen punto. Imaginemos que en un escenario extremo, una figura clave como Mati decidiera dar un paso atrás de manera definitiva. O sea, cruzarse de brazos y dejar que el edificio caiga. ¿Forzaría ese colapso inminente a los demás miembros a despertar y reconstruir cimientos mucho más fuertes y equitativos? ¿O simplemente garantizaría la destrucción total y definitiva del equipo? Es un dilema filosófico y estructural de primer nivel. En muchas ocasiones, la única vía para que un ecosistema se regenere verdaderamente es permitir que la crisis estalle, en lugar de gastar toda la energía intentando posponerla de forma artificial. Definitivamente es un planteamiento que invita a repensar cómo concebimos la ayuda y la dependencia. Ahí les dejamos esa interrogante estructural para que la lleven a la mesa de análisis de sus propios grupos de trabajo y de vida. Ha sido un verdadero placer desentrañar los mecanismos detrás del comportamiento humano en nuestra charla de hoy. El gusto es mío, como siempre. Sigan cuestionando los motivos ocultos detrás de lo que ven, sigan observando cómo se mueven las piezas de ajedrez en sus propios entornos y, sobre todo, no olviden darle mantenimiento a sus propios muros de carga antes de que aparezcan las grietas. Nos despedimos por hoy de The Deep Dive. Hasta la próxima exploración. A seguir observando más allá de la superficie. Hasta la próxima.